Y esta mañana quiero hablarte del perdón de pecados. ¿Ves? ¿Cómo Dios te limpia? ¿Cómo es que tú puedes caminar con Cristo en esta tierra? Porque sí se puede. Sí se puede caminar con Cristo. Sí se puede ser victorioso. Sí se puede aprender. Sí se puede superar cosas. Alguien me decía, ay pastor, pero sí se puede. Sí podemos ser mejores. Todo es una decisión, una determinación que tomemos. ¿Ves? Y vamos a 1 de Juan 1, 5 al 9. Dice así. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Diga conmigo, Dios es luz. Lo dijo con hambre. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, tiniebla es pecado. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, Cristo es la luz del mundo. Luz es santidad. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le voy a decir algo. Présteme atención por 30 minutos. Soy conciso, directo. No me voy por aquí, por allá, sino una predicación lineal que nos va a llevar a una aplicación. Y tú vas a decir en esas sillas, oye, ¿qué hago? No puedo seguir así. Hay una verdad muy grande en el universo, se llama Cristo. Y sin Él, mis hermanos, nada podemos hacer, gloria a Dios. Ahora, si tú eres de Cristo, y creo que eres, porque las personas sin Cristo ya sabemos para dónde van. Se van para el infierno. Ahora mire, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. En Amós 3:3 dice, ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo usted va a andar junto con otra persona si no está de acuerdo? Tiene que ponerse de acuerdo primero. Entonces tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios, con su palabra. ¿Qué dice la palabra? Si tú quieres caminar con Dios, tienes que ponerte de acuerdo qué es lo que Él dice. ¿Qué es lo que dice su palabra? Porque vas a llevar más palo. Ay, Señor, que una gata ladrona. Y yo también, empezando por mí, que he llevado en mis, no tengo mucho, tengo unas marquitas, porque Dios tiene correa y duele. Escúchame, el hijo pródigo se fue a la provincia lejana. ¿Y qué le pasó? ¿Qué hizo Dios ahí? Dios simplemente lo dejó que se fuera. Se fue de la casa del padre. Y allá en la provincia lejana pasó trabajo. Porque separado de mí nada puedes hacer. Ahora, cuando regresa a casa, porque regresas a casa, estaba el padre esperándoles con una correa. Y dices, mira, sinvergüenza. No, Dios es amor. Es que bastaba con lo que pasó allá en la provincia lejana. ¿Cuántos me entienden? La provincia lejana es el mundo, un sistema controlado por el príncipe de este mundo, Satanás. La sangre de Cristo lo quema. ¿Cuántos me van entendiendo? Primera de Pedro 1:15. Somos llamados a vivir en santidad. Sé santo porque yo soy santo. ¿Qué es santo?
En el hebreo K2, apartado. Tú eres un apartado. Fuiste apartado por Dios. O sea, tú no eres, escúchame, somos iguales todos. Realmente, si yo me pongo a pensar, yo no soy mejor que mi hermano que no es cristiano. ¿Ve? Ahorita lo voy a explicar. ¿Cuál es la diferencia entre mi hermano que no es cristiano y yo? Que yo fui perdonado y él no. Que a mí me alcanzó la gracia de Dios y a él no. Y que él va para el infierno, en nombre de Cristo no. Se va con el Señor porque Dios me va a escuchar a mí. Dios va a tocar su corazón. Va a pasar algo. Gloria a Dios. Va a pasar algo. Va a pasar algo. Gloria a Dios. Y ese hombre va a llegar a los pies de Cristo. Porque yo le creo a Dios. Aunque podría ir para el infierno. ¿Cuántos me van siguiendo? Si no caminamos en luz, nuestra vida no tiene propósito. No tiene propósito. Vamos a perder la dirección. Vamos a estar tristes y confundidos. Y tú dirás, ay, ¿qué me pasa? Bueno, perdiste la brújula. ¿Cuál es la brújula? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se apaga cuando vivimos en pecado. ¿Cuántos me entienden? No apagues al Espíritu. ¿Quién lo apaga? Yo lo apago. ¿Qué significa eso? Perder la influencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Ve? ¿Quién es responsable? ¡Ese diablo! ¡Diablo feo! Hermano, deje ese diablo quieto. Es usted. El problema es usted y soy yo. ¿Ve? Hermano, mire, eso viene de Adán. Adán dijo, la serpiente, le echó la culpa al diablo. ¿Ve? Y la Biblia dice, manifiestas son las obras de los demonios. No, de la carne. Es la carne. Ahorita te lo voy a explicar. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mantener el corazón limpio y el corazón sano. Son dos cosas. Limpio y sano. ¿Cómo limpio? Cuando tú tienes el corazón limpio, ves a Dios. ¿Ves? Cuando tú tienes el corazón limpio, en vez de estar viendo los defectos a otra persona, empiezas a ver las cosas buenas que tiene. ¿Cuántos me entienden? Cuando tú tienes el corazón limpio, en vez de pensar mal, empiezas a pensar bien, todo lo bueno, todo lo amable. ¿Ves? Cuando tú tienes el corazón limpio, llegas a la frutería, allá a Forum, valga la cuña. Pero en Forum no, porque en Forum todo es así, que todo, ahí no hay nada malo. Eso todo es bueno. Se va a la frutería, hay una cebolla, un podrito y la quitan enseguida. ¿Verdad? Valga la cuña. Hiperlíder, que uno va medio chimbón. Ay Dios. Y uno va a agarrar los tomates y uno dice, oh, ninguno sirve. Pero cuando usted tiene el corazón limpio, empieza a buscar y encuentra tomates buenos. ¿Ve? Porque el que piensa con el corazón limpio siempre encuentra lo bueno. Siempre encuentra soluciones. ¿Ve? Es tremendo. Es como una liberación. Y el corazón sano, ¿por qué sano? Limpio porque ve a Dios. Y sano ¿por qué? Porque cuando el corazón no está sano, se bloquea la gracia de Dios. Y esa gracia es la que santifica. ¿Ve? Esa gracia es la que te va a dar la capacidad de superar el pecado. ¿Cuántos me van entendiendo? Entonces mire, Romanos 5, 18, 19
dice que nosotros heredamos de Adán por su transgresión el pecado. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. O sea, todos heredamos eso. Culpa de la serpiente, culpa tuya, Dios. O sea, heredamos que no nos hacemos responsables de las cosas que hacemos. Siempre hay un culpable. Siempre estamos buscando un culpable. ¿Lo heredamos de quién? Del tonto Adán. ¿Ve? O sea, Adán tiene la culpa. De la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como para la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cómo es eso? Hermano, nacimos bajo una condición de pecado. Esto yo se lo he dicho a algunos. Usted ve a un niño, ¿verdad? ¿Quién le enseñó a un niño a portarse mal? ¡Ah! ¿Quién le enseñó a un niño a portarse mal? Condición de pecado. Entonces el papá y la mamá tienen que enseñar al niño a ser obediente. Eso no se toca. Mira, ten cuidado con eso. Cuidado con aquí. Porque el niño no sabe. Y el niño y nosotros traemos una condición de pecado. Eso se llama naturaleza caída. O sea, una infección. ¿Y qué pasa? Ahora le explico, présteme atención porque esto es una liberación muy grande. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? A todas esas personas que tenían condición de pecado, cuando Él fue a la cruz, los sanó. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ti. Murió por tus pecados. O sea, tú tenías que ser crucificado y Él fue crucificado. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Cómo es eso, pastor? Y Juan 5:24 dice, ¿qué dice Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo es eso? Cristo en la cruz pagó el precio de tu condenación, de tu castigo. La Biblia dice, el castigo de tu paz fue sobre Él. ¿Ve? Entonces yo era el culpable y Él se hizo culpable por mí. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ya yo no estoy en condición de pecado. O sea, mi pecado fue absuelto en la cruz. ¿Cómo es eso? Vamos a explicarlo. La palabra condenación en el griego es crino, sentencia judicial. O sea, tú estabas sentenciado a la silla eléctrica. Estabas sentenciado a morir. Y vino Cristo y murió por ti. Dio su vida por ti. Y su sangre te limpió. La sangre de Cristo te limpió el pecado. Que Dios nos ayude, amén. Ahora ve. Pero estando en Cristo, seguimos pecando. ¿Ven? Y en Juan 1:8, porque el que me diga aquí, no, yo no peco.
¿Ve? Te explico cómo es eso. No de acción, no que tú cometas pecados de acción, sino que hay una naturaleza pecaminosa que hay que trabajar y hay que hacer un proceso de santificación en nuestra vida. Y en Juan 1:8 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál es ese pecado? La naturaleza pecaminosa. Fuiste perdonado, pero sigue ahí. ¿Ve? Esa es la carne. Por eso nosotros somos llamados a morir a la carne, a morir al viejo hombre. ¿Cuántos me están siguiendo? Un ejemplo. Llega aquí José Gregorio Hernández. Ay, Dios. Voy a herir a alguien. Voy a herir a alguien. Se portó bien toda su vida. ¡Oh! ¡Un santo! ¡Oh! ¡Oh! Creció. Un santurrón, pero nunca se arrepintió, va para el infierno. ¿Cuánto me entienden? Porque no alcanzó la gracia de Dios. O sea, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es una gracia de Dios, es un regalo. ¿Cuántos me están entendiendo? Escúchenme. Las religiones fueron creadas por el hombre y la religión es el esfuerzo humano por alcanzar a Dios. Cristo no es religión. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Usted ha escuchado eso? Todas las religiones llevan a Dios. Eso es embuste. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación debajo del cielo. Solo Cristo salva. Y dice la palabra en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, es a través de la sangre de Cristo que es borrado el pecado. Cristo con su sangre te borra el pecado. ¿Cómo es eso? Eso se llama justificación. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Préstame atención aquí. ¿Qué es eso? Justificación. Tú eras culpable. Tenías una culpa encima, que tu pecado. Y Cristo en la cruz pagó por ti. Y en ese momento, cuando tú crees para justicia, la sangre de Cristo te declara inocente. O sea, todos tus pecados son borrados. Todos. Por eso dice la palabra: si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas. Aleluya. Todas son hechas nuevas. O sea, eres nuevo en Cristo. Y el expediente legal que había contra ti fue clavado en la cruz. Por eso dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice así. Colosenses 2:14.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándolo en la cruz. O sea, había un acta contraria, había un expediente legal. Aquí está Norbelis, que sabe de eso. Había un expediente legal. ¿Qué hizo Cristo? Con su muerte, sepultura y resurrección, quitó de en medio ese expediente legal por el pecado tuyo. Y en ese momento eres declarado inocente. Justificación. ¿Sabes que hay cristianos que tienen 20 años en la iglesia y no saben eso? Y el diablo los ataca. Y el diablo les dice cosas. Hermano, usted es libre de la condenación del pecado. Cristo te liberó en la cruz de toda maldición. Ese es otro tema. Ok. Entonces dice la palabra: pero si andamos en luz, luz es santidad, tinieblas es pecado. Entonces mire esto acá. Colosenses 1:13 dice algo interesante: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo es eso? En el mundo, en pecado, estaba bajo tinieblas y bajo el príncipe de la potestad del aire. La palabra aire es atmósfera. El diablo controla toda la atmósfera. Hay 3 cielos: el cielo atmosférico, el cielo cósmico y el tercer cielo donde vive Dios. La atmósfera la controla el diablo, el príncipe de este mundo. Todo eso está controlado por el diablo. ¿Cuánto me entienden? Por eso la Biblia dice que no te conformes al siglo, que no te conformes al mundo, porque está controlado por el príncipe. Satanás es un príncipe, la sangre de Cristo lo quema. Satanás es un arcángel caído. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces tú estabas aquí en las tinieblas, y cuando aceptaste a Cristo, cuando recibiste a Cristo en tu corazón, cuando confesaste con tu boca y creíste en tu corazón que Él es el Señor, fuiste justificado, y en ese momento fuiste trasladado al reino de la luz, Cristo. ¿Ve? Ahora andamos en luz. En luz. ¿Cómo es eso? Bueno, en santidad. Eso se llama santidad progresiva. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Una persona no alcanzada es una persona que está en tinieblas. Y si tú estás en luz, vas a tener un conflicto fuerte. ¿Ve? Por eso deberían ser iguales. Luz y luz. No luz y tinieblas. ¿Ve? Porque se casa una luz con un tiniebla y empieza el choque. ¿No ve que la luz y las tinieblas no tienen comunión? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vamos a una fiesta? ¿Hay comunión entre la luz y las tinieblas? No hay. ¿Ve? Yo voy a una fiesta de mi familia. ¿Ve? Pero hay un momento que tengo que irme. Aunque mi familia es una familia sana. Y ha pasado el tiempo y la oración la ha afectado. Mi familia es sana. Y yo comparto mucho con mi familia y somos muy unidos. Y la familia de mi esposa es muy unida también. Son muy unidos.
La familia de mi esposa, todos son cristianos, todos son creyentes. Mi familia todavía hay cachicornetos. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy predicando? Ahora ve, en luz, porque dice la palabra, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es eso? La sangre funciona en la luz, en las tinieblas no. ¿Cómo es eso? Usted está, usted no, otro hermano de otra iglesia, está en fornicación y dice, perdóname Señor, perdóname, pero déjame que siga en esto todavía. ¿Ve? Ahí no se activa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo se activa si estamos en luz. ¿Ve? Si estamos en santidad. ¿Cuánto me entiende? Cuando decidimos salir del pecado, se activa la sangre. Cuando tú tomas la decisión, digo, no sigo haciendo esto, y le pides perdón a Dios, ahí se activa la sangre y te limpia el pecado. En el Antiguo Testamento el pecado era cubierto, en el Nuevo Testamento es borrado. Dios borra tu pecado, pero tienes que estar en luz, tienes que andar en luz. Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire cómo dice, porque hermanos, con Dios no se puede jugar. Mire, jugar con Dios es tremendo, es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque, escúcheme, yo no estoy hablando del diablo, te estoy hablando de Dios. Si tú persistes en pecar, vas a entrar en disciplina. Y no te la va a poner el pastor, te la va a poner Dios. Hermano, y eso duele. ¿Oyó? Cuando Dios disciplina a uno de sus hijos, esa disciplina causa dolor, pero es un dolor para sanar, es un dolor para restaurar, es un dolor para liberar. Entonces es mejor irse por la parte más suave de Dios. No te estoy hablando del diablo, aunque el diablo vino a robar, matar y destruir, y tienes que estar atento y velar y orar para no entrar en tentación, porque tienes un enemigo, el diablo. Pero hay un enemigo peor, tú, la concupiscencia. ¿Ve? Por eso el cristiano tiene que estar velando. Por eso el cristiano tiene que orar. Por eso el cristiano tiene que leer la Biblia. Tiene que estar fortalecido. La Biblia manda, cuando habla de la armadura, dice, ¿qué dice primero? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos están aquí conmigo en este momento? ¿Cómo? Entonces, ¿qué hay que hacer, mis hermanos? ¿Cuál es la solución? Primera de Juan 1:9 da una solución. Si confesares los pecados. ¿Cómo es eso? Confesar es ponerse de acuerdo con una persona. En este caso, cuando yo confieso un pecado, me estoy poniendo de acuerdo con Dios. Recuerda que le dije, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Cuando confesamos un pecado,
nos estamos poniendo de acuerdo con Dios. Eso requiere sinceridad, transparencia tuya. ¿Ve? Y tiene que ser un hábito. Porque ¿cuál es el problema del pecado? El pecado es como el colesterol. El colesterol, si tú no te cuidas, te va trabajando en las arterias y le va endureciendo. Cuando acuerdas, ¡pah!, te mueres. Y así es el pecado, va endureciéndote. Y cuando acuerdas, pierdes la fe, pierdes el rumbo. ¿Cuántos me entienden? Entonces la solución es confesar. Primero, el que encubre sus pecados no prosperará. El que tapa un pecado, hermano, va a llevar las consecuencias del pecado. ¿Cómo es eso? Encubrir un pecado. Vamos al caso de David. David, en un tiempo que los reyes salían a la guerra, se quedó en Jerusalén. Y cuando se quedó en Jerusalén había una mujer que se estaba bañando. Dígame eso. Tremendo problema. ¿Ah? Se estaba bañando ahí y David la vio. Y cayó en pecado. Y cometió un pecado con premeditación y alevosía. ¿Y sabes qué pasó? David se quedó callado. Y el Salmo 32:3 dice, en la NBI, dice, mientras guardé silencio. Por eso dice, si confesare los pecados. O sea, decirle a Dios, Señor, en oración, no sé, en el baño, en el trabajo te metes en el baño. Si tú te das cuenta que en un momento dijiste algo que no tenías que decir, no sé, te pasó algo, Señor, te pido perdón. ¿Ve? Señor, perdóname. Yo le digo al Señor así en oración todos los días. Y usted me dirá, ¡qué exagerado es! ¡Qué exagerado! No, es un hábito, es como perdonar. ¿Ve? Señor, te pido perdón por pecados de pensamiento, de imaginación y de vista. ¿Ve? Yo creo que ahí abarca todo. Nos falta la boca y las manos si es sordo. Pero ahí la sangre de Cristo me limpia de toda acumulación. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasó? David duró 1 año callado. Y dice la palabra, mientras callé, envejecieron mis huesos. O sea, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. El versículo 5 del Salmo 32 da la solución. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Escúchenme, y ya estoy terminando. 30 minutos. Escúcheme. ¿Qué pasa si tú no confiesas un pecado? ¿Qué pasa? Se va acumulando y un pecado llama a otro pecado. ¿Ve? Por ejemplo, la falta de perdón llama a la amargura, el enojo, la ira. Cuando tú tienes falta de perdón en el corazón, ese pecado no confesado es pecado. Si tú dices, tengo una herida, es un pecado lo que tienes. No, que es una herida, un pecado.
Porque tienes que confesar ese pecado. ¿Cuál es la herida que no has perdonado? No, que me hicieron esto, te lo van a hacer. Ay, que me ofendieron. Te van a ofender, gloria a Dios. Y tiene que hacer, tiene que sucederte, porque si no, ¿cómo vas a aprender a perdonar? ¿Aló? ¿Ve? Ay, que están contra mí. Bueno, yo no sé tú, pero nadie está contra mí. Y si alguien está contra mí, yo lo bendigo en el nombre de Cristo. Porque yo tengo las armas espirituales para vencer al enemigo. Y la palabra de Dios dice que nadie me podrá hacer frente. ¿Cuántos me entienden? ¡Ay, que al lado de mi casa hay un brujo! Pueden haber 10 brujos. Bueno, hay cosas a nivel espiritual que parece que los intercesores manejan mejor, pero eso te va a mantener ocupado orando. ¿Sí o no? ¿Ves? Eso te va a mantener con los ojos pelados. Y en algún momento esos brujos se van a convertir a Cristo también, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Ya estoy terminando. Gloria a Dios. Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Traté mal a mi esposa. No, eso es normal. Eso es pecado. Le grité a mi esposa. No, fue que, no sé, no sé qué me pasó en ese momento. Se llama pecado. ¿Ve? Se llama pecado. Le falté a mi esposa. Pecado. ¿Qué tienes que hacer? Confesar el pecado y orar para que Dios te restaure y ponga gracia en ti, porque Dios restaura. Con esto casi termino. Mejor que no peque, porque el pecado tiene consecuencias. ¿Ve? Hermano, uno tiene que tener temor a Dios, temor al Señor. Es mejor no pecar. ¿Ve? Me estaba diciendo una hermana que tuvo un sueño y que alguien le puso un sello en la boca. Porque parece que cuando habla mucho se mete en problemas. Y hay algunos que hay que poner un sello en la boca, pero de otras iglesias, de otros lugares. Amén. Ok. Escúcheme. Con esto sí termino. Escúcheme. Cuando usted confiesa un pecado, la conciencia se limpia. Cuando usted no confiesa un pecado, la conciencia se oscurece, tinieblas. La conciencia es importante que esté activa, porque la conciencia es el monitor interno de la conducta. ¿Ve? Entonces, cuando yo estoy confesando un pecado, no sé, cualquier cosa, usted sabrá sus áreas donde usted sabe que usted falla. Cuando estoy confesando un pecado, la conciencia se está activando y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, de todo. Con esto termino. ¿Cuántas veces he dicho que voy a terminar? ¿Ah? 5. Bueno, son 10 veces. Estamos. Con esto termino. Hebreos 9:14, nueva traducción viviente. Esta palabra no es como para hacer un llamado al altar ni nada de eso, sino que, no sé, a mí me libera mucho esto. A mí me libera mucho.
Imagínense, cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Amén. Amén. La sangre de Cristo es poderosa para purificar la conciencia. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Pero te digo una cosa hoy: sal del pecado si estás en pecado. Sal del pecado, porque en el pecado la sangre de Cristo no funciona. La sangre de Cristo funciona cuando estás en luz, cuando estás caminando con Dios y estás siendo sincero y transparente y diciéndole a Dios la verdad de tu corazón. Ahí se activa la sangre y te limpia de todo pecado. Amén. Escúcheme. Ay, iba a decir que voy a terminar otra vez. Yo trabajo en mi negocio y yo soy el administrador. Y yo cargo la tarjeta del negocio. Ahí está la tarjeta del negocio. Siempre la cargo conmigo. O sea, yo la puedo usar, ¿verdad? Y mi hermano ahorita ha estado enfermo y mi hermano no ha ido para el negocio, ¿verdad? Nadie me ve. Ahora, ¿quién me está viendo? ¿Tú sabes qué es el temor a Dios? Conciencia continua de que Dios te observa. ¿Ve? Entonces, mi conciencia está limpia. ¿Ve? Si yo agarro un dinero de ahí, enseguida, mañana estoy y le pido a mi sobrina que me chequee. Chequéame aquí, mira, saqué este dinero. ¿Ve? Qué importante es tener la conciencia limpia. La sangre de Cristo la limpia. Padre, te adoramos Jesús. Señor, gracias por tu sangre. Gracias porque esa sangre preciosa en la cruz, Señor, nos dio vida. Gracias, Señor, porque en tu sangre hay vida. Porque en tu sangre hay perdón de pecados.